de lunes esta mañana. Bueno, ¿Cómo estás? Tenemos que empezar en Grecia, claro, indiscutiblemente, sí, que tiene pues varios desarrollos, varios sucesos a lo largo de las últimas horas. Uno que es muy importante es la renuncia del ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. Él era la línea dura, es realmente quien lleva al primer ministro Tsipras a esta situación y es el que le plantea que sí hay otra manera de ir porque el plan de austeridad no era posible. Yanis Varoufakis tenía una relación pésima con los banqueros europeos, con Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Él renuncia y dice que con esto espera que haya un mejor ambiente y se pueda restablecer la negociación con Europa. Es una medida política importante, porque sí es cierto que si hay un elemento en términos de negociación, de controversia, si hay un elemento que es muy duro y que ha polarizado, pues lo que tienes que hacer es eliminar el elemento. Esto se da después de este referéndum que fue arrollador. Una vez más las encuestas se equivocaron. Pero Raimundo, también creo que es un elemento importante, pero también hay que decirlo, estás poniendo una persona nueva al frente de esta negociación, que también podría ser un problema. No, es mejor. Entra fresco. Entra fresco. Bueno. O sea, no es cualquier persona, tiene que meter ahí un técnico. Bueno, después de este voto, 2 de cada 3 votaron por el no. Digo, arrolladora la victoria por el no. No a la austeridad, dice el primer ministro Tsipras que es un triunfo de la democracia, lo cual es cierto. Sí, es cierto. Lo cual es cierto, y que esto le da un mandato para poder negociar. Sí es cierto también. Mandato sí. Sí le da un mandato. Mandato sí. Angela Merkel ayer habló con el presidente François Hollande, se están reuniendo en estos momentos, previo a una reunión de emergencia que convocó la canciller federal alemana, y ella dijo que había que respetar, muy importante, había que respetar el voto de la gente, había que buscar otras opciones. De acuerdo con la BBC, hay 2 posiciones encontradas entre Francia y Alemania, si bien están en la misma ruta. Lo que está planteando el presidente Hollande es una negociación un poco más suave que la que está planteando Alemania. Bueno, ya vimos los impactos, las bolsas cayeron, todas las bolsas en Asia cayeron, menos la de China. La de China, que es muy sorprendente porque ha estado cayendo la bolsa de China. Bueno, si la preocupación no era Grecia, la preocupación era China, bueno, la bolsa china responde positivamente, lo cual debe ser un respiro para varias personas. Las bolsas europeas están cayendo, está a punto de arrancar la bolsa de Nueva York, la bolsa de valores en México y en el resto de América Latina todavía no funciona. Bueno, este es el gran tema en el mundo que por primera vez tiene su lugar adecuado en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel. Qué bueno que fue en domingo, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. 48% de los impactos tiene el tema de Grecia, que lo vamos a ver un poco más adelante. 31% de los impactos es esto que veíamos en el adelanto. El presidente Peña Nieto, es increíble. O sea, lo importante en los medios es el beneplácito del presidente Peña Nieto, porque la UNESCO, que es lo que debería ser importante, ya considera patrimonio de la humanidad el acueducto del padre Tembleque, que esta es una obra de ingeniería, de las obras de ingeniería más importantes del virreinato. Este es un acueducto de casi 1 kilómetro entre Hidalgo y el Estado de México, y la UNESCO lo reconoce ayer como patrimonio de la humanidad. Le dio una serie de denominaciones, una serie de designaciones, entre ellos la tumba de Genghis Khan, entre otras, y la tierra, la ciudad Sunu en Irak, que es algo espectacular en medio del desierto. 8% de los impactos, y ahí nos regresamos a la vida real. La coordinadora de trabajadores de la educación, la disidencia magisterial, pues decidió tomar represalias contra los maestros que decidieron ir a presentar su examen de evaluación en Chiapas. Los raparon, los agarraron, los secuestraron, los raparon, los humillaron, los grabaron, enviaron por las redes sociales los videos de cómo lo estaban rapando para hacer un ejercicio de demostración. Raimundo, yo sé que vamos a hablar de esto más adelante, pero hay pruebas, está el delito. Es un delito. Los secuestraron.
Y yo creo que ya llega un momento que tienes que tomar pasos más contundentes, pero bueno, hablemos de eso más tarde. 6% de los impactos es la llegada del Papa Francisco a Ecuador. Es la primera fase de una gira por Bolivia, que va a Bolivia y a Paraguay. Es su segundo viaje desde que llegó al pontificado en 2013. En estos momentos, decenas de miles de personas se están reuniendo en el Parque Samanes en Guayaquil. Decenas de miles desde hace como 6 horas estaban llegando para una misa que va a ser dentro de varias horas, la primera misa del Papa Francisco en Guayaquil, que si bien no es la capital, es la ciudad más importante de Ecuador. Bueno, pues ahí tenemos ya la fe católica que siempre arrastra un papa, sobre todo si es un papa. Y de nuevo, podemos decirlo, ¿no? O sea, el Papa decidió ir a todos estos otros países antes de venir a México. Sí, ir a Cuba, ir a Estados Unidos este año, pero no viene a México. 4% de los impactos están en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, están pidiendo que vayan los funcionarios de Pemex para explicar varias cosas, para explicar qué pasa con la producción, para explicar qué pasa con la seguridad, para que expliquen qué pasa con Pemex. 3% de los impactos ayer se coronó la selección de fútbol de Estados Unidos en el Mundial Femenil en Canadá. Tricampeona la selección estadounidense, 5-2 le gana a Japón. El sábado Chile derrota a Argentina en penaltis y se corona campeón de la Copa América en su casa. Oye, sí me sorprende lo del que esté, aunque sea es un 3%, pues sí sorprende que esté en el... Porque es fotografía. Pues sí. El impacto no es noticia, es fotografía, y entonces los domingos siempre, en general, se buscan imágenes que sean importantes. Aquí en el 48% de los impactos, mucho tiene que ver con fotografías y no necesariamente con información. Bueno, análisis, por supuesto que no. En México no hay análisis sobre este tema, es muy, muy limitado. Entonces, fotografías en estos dos casos, primer tema y último tema. Por eso aparece el 3%. Alcanzó, vamos, no es un asunto de que qué interesados estamos en el fútbol, es una fotografía atractiva, es una buena fotografía. Oye, varios de los periódicos no reflejan las notas, la mayoría de los periódicos no reflejan en sus portadas la clasificación que le dio el país informativo. Vámonos al Universal, donde tiene en portada un tema que seguramente va a ser debate, y un debate importante en México. Habla de que va a ser legal, por lo menos una ministra plantea que sea legal la adopción por parejas gay. Entonces, si nos vamos al detalle de las páginas, lo que trae el país informativo es fundamentalmente fotografías. Exacto. No son contenidos, porque aquí estamos viéndonos el ombligo. Entonces estamos viendo las notas chiquititas. Chiquititas, ¿verdad? Y también el Universal, un tema, no sé si cuántos de ustedes anduvieron caminando por la Condesa. Yo llevé a mis hijos a la Condesa este fin de semana. Estaba, no voy a decir militarizado, porque no eran militares, era policía del Distrito Federal, pero había policías por todas partes, caminando, marchando, saludando, claramente haciendo presencia ante lo que es una reacción del gobierno del DF a acusaciones de que ha incrementado la delincuencia en la Condesa, y sobre todo acusaciones de extorsión por parte de un grupo o varios grupos en esta parte de la ciudad. Entonces tenemos en Universal, en donde pide la policía del DF pues que denuncien, porque parece que están teniendo dificultades los empresarios que son víctimas de eso, no quieren denunciar. Y también es interesante, cae percepción negativa de la policía del DF, sí cae, pero sigue siendo, por lo menos desde los ciudadanos que vivimos aquí en el DF, sigue siendo, pues salen reprobados, aunque sí ha caído un poco la percepción negativa en contra de la policía del DF. El exceso también no es una nota interesante, pero tampoco refleja la realidad del país informativo. Crimen roba al sector privado 100,000 vehículos. También es una nota importante. Es un estudio en donde habla de 420,000 automotores de carga y transporte de mercancía que han sido robadas continúan circulando por el país, que también es una nota
importante. ¿Qué más? ¿Qué más estás viendo? Bueno, yo me estoy riendo nada más. En estos dos casos que mencionaste, efectivamente Grecia y lo del acueducto son fotografías, sí, no son noticias. Milenio tiene esto bajo sospecha del magistrado por el caso Menchito. Esta es una nota interesante porque es de esas notas que te desvían la atención. Están en el contexto actual de lo que sucedió con el Menchito, donde la PGR está buscando a toda costa mantenerlo en la cárcel, pero no fue un juez el que lo juzgó. Aquí hablan de bajo sospecha el magistrado por el caso Menchito en 2014. Ahorita es una jueza, no tiene nada que ver con el fallo del 2014, pero la manera como lo plantean... ¿Piensas que están hablando de la juez? Esto es lo que normalmente se le llama propaganda. También en Milenio, otra nota importante, pero y qué bueno que lo están subrayando, en riesgo de perder año escolar 40,000 niños. Eso es un reflejo también de la situación y de las protestas de la CENTE en Oaxaca. Sí, una cruzada contra la CENTE ya desde hace un par de semanas. Sí, pero es fácil llevar una cruzada en contra de la CENTE. Facilísimo. Es fácil. Después de lo que particularmente lo que hicieron ayer de rapar maestros. Pero fíjate, no toca el tema de cómo raparon a los maestros. Sí. Que será la nota fresca. El Financiero sí, le dice su portada, su principal, dice Grecia no y prevén volatilidad. Bueno, efectivamente, hoy hay que amarrarse los cinturones, que sea como venga, las bolsas, que sea como venga el tipo de cambio. Hay mucha incertidumbre por lo que va a pasar con Grecia, pero insisto, y lo que va a pasar con el peso. Y me estaba contando. Las presiones. O sea, para los que tienen problemas cardíacos y sí les importa el cambio de peso a dólares, mejor ni vean, porque sí se está pensando ahora, que se podía disparar. Ya lo veremos. La prensa extranjera, por supuesto, ni duda cabe que el tema central es la crisis griega. El referéndum es diferentes enfoques, pero, por ejemplo, periódicos tan disímbolos en términos de política editorial como el Wall Street Journal y el Guardian de Londres utilizan el mismo verbo, desafiar. Los griegos desafían Europa, eso es lo que plantean. El Washington Post va un poco más allá, dice los griegos rechazan el rumbo de la austeridad. A mí me gusta esta cabeza, la cabeza del New York Times. Como siempre, el New York Times es muy cuadrado en esto, no hay margen de interpretación. Dice que los votantes griegos rechazan en forma definitiva el acuerdo del rescate, el acuerdo con la Unión Europea. El país dice hora de la verdad en Europa tras el rotundo no de Grecia. Hora de la verdad. ¿Cómo no escogieron un lugar común más adecuado para esta? Ya llegó la hora de la verdad. Le están diciendo los votantes griegos a sus homólogos para seguir utilizando frases gastadas. Pero sigue siendo... Sí, es fascinante el tema y lo vamos a platicar en un momento con más detalle, pero el que diga en este momento que sabe lo que va a pasar con todo ya base con la decisión, las reuniones y qué va a pasar con Grecia, qué va a pasar con la economía, yo creo que no Esperemos a que veamos la información sobre Grecia y lo platicamos. Okay. Vámonos a un corte mucho más aquí en el Primer Café. En Julio Central es Gabriel de la Mora. Descubre a este artista mexicano que encuentra un significado nuevo a los desechos. Revista Central. Visita papal por Sudamérica. 3 millones de personas acudirán a las 3 misas que oficiará el Papa Francisco en Ecuador. 19% del total de los habitantes de ese país. El dato útil para comentar en el café.